Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la lección número 7 de nuestro curso. Eso significa que que estamos en la última semana de este curso. Y ha sido muy divertido repasar tanta historia de la nación elegida por Dios. Hoy veremos el reinado de David sobre todo Israel y cómo Dios le preservó por su amor y gracia. El rey David es uno de los personajes de la Biblia más importantes, um, y, y tiene una historia muy interesante, porque él no es perfecto. Um, al igual que David, nosotros también hemos sido muy bendecidos por Dios, pero no somos perfectos. Y vamos a ver que la gracia del Señor no depende de nosotros, solo depende en Él, en su misericordia, en su amor. Vemos claramente ese en la historia del rey David. Y sí, podemos decir gracias a Dios por su gracia hacia nosotros y hacia esa persona tan famosa. Bueno, al empezar, por favor, oremos. Dios, Padre mío y Salvador mío, por la historia de David, he aprendido que por tu gracia tú siempre bendicirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Amén. Bueno, el rey David. Al principio, vamos a compartir un captar para esa historia del rey David. En verdad, leímos tres capítulos que, que cubren años en su vida, entonces hay mucho para conectar. Pero yo quiero escuchar de ustedes. ¿Cuál es la introducción, el gancho que crearon para luego contar la historia del rey David? Y ese paso de captar esa introducción puede ser una pregunta, dicho costumbre, canción, poesía, un foto, las últimas noticias, también un momento de consejería, como examinamos en la última clase. Silvio, yo veía su mano. ¿Quiere compartir algo? Sí, profesor, en lo que conozco, conozco una alabanza que está prácticamente en los últimos versículos de los capítulos que leímos, que dice, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Entonces, yo lo iniciaría con eso porque él además dice, no, él se hizo más vil y bueno, me llena mucho esta alabanza y llama mucho la atención de qué es lo que hacía y cómo era el corazón de David. Preguntaría, ¿cómo es tu corazón conforme a Dios después de presentar la canción? Sí, excelente. Un buen ejemplo de utilizar una canción y una pregunta. A mí me encanta utilizar la música. Yo soy un músico. Entonces, sí, siempre cuando hay una oportunidad de utilizar la música para introducir una clase, para compartir una historia, los himnos, las canciones de la iglesia son muy ricas. Entonces, gracias, hermano. Y Luis,
Buenos días, profesor y hermanos, Buenos Dios los días. bendiga. Bueno, yo comenzaría con un refrán que dice, la confianza es madre del descuido. ¿Por qué? Porque también vemos que ahí los jebuseos se confiaron en que ellos tenían murallas y por eso se burlaban también que hasta los ciegos pueden defender. O sea, esa muralla era impenetrable, pero se descuidaron por donde David entró. Entonces, es igual a nosotros pasamos, pues cuando confiamos más en nuestras cosas, y a mí me ha pasado que de repente yo digo, voy a hacer esto y confío en mis propias fuerzas, pero no veo. O sea, por eso dice que la confianza es madre del descuido. Entonces Mm, nosotros debemos tener pendiente de todo. Y para comenzar, le haría una pregunta a usted. ¿Tiene esa misma confianza de los jebuseos? Entonces ya iría desarrollando. Esto es con lo cuanto puedo compartir. sí, sí, excelente. So, la confianza es la madre del descuido. Muy bien. Sí, vemos esa en la historia de los jebuseos y también un poquito con David, ¿verdad? Porque am, la primera vez que él trató de tomar el arca hacia Jerusalén, una persona murió por tocarla. Am, entonces puede utilizar ese dicho en diferentes lugares en la historia del rey David. Zuli, gracias, hermana. Una preguntita, profesor. Sí, ¿Qué versículo estamos viendo en este momento? ¿Qué versículo? Yo estoy en Primera de Samuel 5. ¿Puede ser? sí, sí, puede ser. Listo, Sí, listo, listo. sí, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, Perfecto. Perfecto, gracias, gracias. ok. Buenos, Otro captar. buenos días, pastor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Discúlpeme. Sí, yo podría empezar primeramente para dar lectura a la historia. Podría preguntar a todos cómo está nuestra relación con nuestras autoridades. ¿Por qué haría esta pregunta? Porque porque entre la historia de David y Saúl, es un punto de interés porque vemos que David, a pesar de haber tenido la oportunidad de matar a Saúl, él decide respetar la autoridad del rey y confiar en Dios por su protección, a pesar de que él se veía perseguido y él decide respetar la vida del rey. Entonces, como sería un punto de partida haciendo esa pregunta y lógicamente presentaría una foto, ¿no? El respeto de no matar a su oponente. Sí, gracias. ¿Puede repetir la pregunta para mí otra vez? ¿Cómo va tu relación con las autoridades? Oh, excelente. Sí, muchas gracias. Ok, y un poquito de aclaración, porque yo estuve equivocado. Um, Segundo Samuel, capítulos 5, 6 y 7. No, no primero. No primero. Sí, Como profe, estamos en segunda de Samuel. sí, segundo de Samuel. Gracias. Al 7. Ok. Félix. Gracias, hermano. Pastor, buenos días, hermanos. Hoy día, Pastor, me estoy conectando ahora en la mañana porque yo normalmente me conecto en la tarde, pero hoy día he aprovechado que tengo un poco de tiempo para conectarme ahora temprano. Oh, sí, está Y bien. de acuerdo a la pregunta, para captar sería
Yo en mi caso les diría, a ver, también de acuerdo al grupo con el que esté, ¿no? Les diría, por ejemplo, este título de Cactar sería, ¿conocen a ustedes a un hombre conforme al corazón de Dios? Les diría, ¿no? De acuerdo al grupo, ¿no? De acuerdo al grupo con el que esté, les daría como título ¿no? Sí, ¿Conocen a un hombre conforme al corazón de Dios? sí, muy bien. Una buena pregunta, porque quizás ellos sepan pueden pensar, conozcan una cristiana, una persona cristiana y tú puedes conectar con el rey David, quien sí fue conforme. Excelente. Ajá, sí, pastor, listo, gracias. Muy bien. Sí, el captar, tenemos muchos métodos de introducir una historia. Yo creo que tenemos ejemplos de casi las maneras que hemos aprendido en ese curso. Y ese es el gran enfoque de ese curso. Uno de los objetivos que tenemos es ah, facilitar que ustedes puedan crear un captar bien, que entendamos bien cómo crear un captar. Y sí, estamos mejorando cada semana. Gracias por todas tus fuerzas en esa parte. Bueno, mi Qatar. Oh, Le sí, paso mi Qatar. gracias. Por Bueno, favor. dice, yo diría, ¿ustedes sabían que David tenía a Jehová, nuestro Dios de los ejércitos, y estaba con él? Excelente. Sí, Amén. sí, Amén. una pregunta. ¿Sabía esa Sí, historia? es Eh, sobre la historia, sí, sí, sí. sí, algo simple, pero es una pregunta, invita a la participación de otros. Gracias, hermana. Ok. Ahora vamos a usar el método de las 4C, lo que hemos utilizado mucho para estudiar la Biblia, um, con, con la historia en 2 Samuel, capítulos 5 hacia 7. Bueno, tengo otro ejemplo de captar. Voy a demostrar que también se puede realizar una actividad interactiva. Había un ejemplo bueno en el video de tarea para hoy. ¿Recuerdan la actividad de la mano? La mano nos ayuda para recordar unas fechas importantes de la Biblia y conectar el Antiguo Testamento con Jesucristo, el cumplimiento de la ley y profetas. Nuestro pulgar será Jesús. Nuestro dedo meñique representará a Abraham. Cada uno de nuestros dedos del meñique al pulgar representan 500 años. Entonces, el dedo meñique, Abraham, alrededor de 2000 años antes de Jesucristo. El dedo anular, Moisés, 1500 años antes de Cristo. El dedo del medio, David, 1000 años antes de Cristo. El dedo de índice, Edras, alrededor de 500 años antes de Cristo. Y finalmente el pulgar, Jesucristo, en el año 0. Bien, hoy nos enfocaremos en el dedo del medio, el rey David. Y como su dedo del medio, David gobernaba a Israel justo en medio del tiempo entre Abraham y Jesucristo. Y como su dedo del medio es el dedo más largo, David representaba el punto más alto de Israel durante el Antiguo Testamento. Um,
Es una actividad muy simple. Espero que nos ayude a recordar las fechas. También una actividad así, especialmente es útil con los niños. En mi experiencia, ellos les encanta actividades así y ayuda a ellos recordar los detalles. En verdad, ayuda a nosotros muchísimo también. Ok. Ahora vamos a contar la historia porque es una sección muy larga. Yo voy a poner la historia en mis propias palabras y tengo algo preparado. Ok. Am, bueno, todas las tribus de Israel se reunieron con David en Hebrón en presencia del Señor. Hicieron un pacto con él y lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y gobernó Israel y Judá durante 40 años. Más adelante, David y sus soldados marcharon a Jerusalén y vencieron a los jebuseos, conquistando la fortaleza de Sión, que llegó a llamarse la ciudad de David. El rey Hirán de Tiro envió materiales y obreros para construirle un palacio. David tomó esposas y concubinas y tuvo muchos hijos. Cuando los filisteos lo atacaron, David consultó al Señor, quien le aseguró la victoria. David venció y destruyó sus ídolos. Al enfrentar una segunda invasión, volvió a consultar al Señor, siguió sus instrucciones y triunfó nuevamente. David luego reunió a sus mejores soldados para trasladar el arca del pacto desde la casa de Abinadab. Mientras danzaban y tocaban instrumentos, los bueyes tropezaron y Usa tocó el arca para sostenerla. El Señor se enojó y lo hirió allí mismo. Con temor, David llevó el arca a la casa de Obed-Edom, y Dios bendijo su familia. Tiempo después, David intentó de nuevo trasladar el arca. Vestido con un efod de lino, ofreció sacrificios y danzó con todas sus fuerzas delante del Señor. Mical, su esposa, lo vio desde la ventana y lo despreció. Una vez en Jerusalén, David colocó el arca en una tienda, ofreció sacrificios y bendijo al pueblo con pan, carne y tortas de pasas. Al llegar a casa, Mical lo criticó, pero él respondió que danzaba delante del Señor, quien lo había elegido. Mical murió sin tener hijos de David. David quiso construirle al Señor un templo y se lo expresó al profeta Natán. Pero esa noche Dios le habló a Natán: Nunca he habitado en una casa, siempre he estado en tiendas. Yo te elegí para guiar a Israel, te he acompañado, te he dado fama y aseguraré tu descendencia. Uno de tus hijos edificará el templo. Natán transmitió estas palabras a David, quien se presentó ante el Señor y le dijo: ¿Quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas exaltado tanto? No hay nadie como tú. Qué grande eres, Señor. Tú elegiste a Israel como tu pueblo. Que tu nombre sea exaltado para siempre y que la descendencia de tu siervo esté siempre en tu presencia. Con tu bendición, mi familia será bendecida para siempre. Esa es la historia del rey David. Ahora vamos a contestar las preguntas de considerar. Ese paso nos ayuda a examinar todos los detalles de esa historia para que podamos aplicar bien las lecciones que vemos, aplicar bien la ley y el evangelio. Bueno, la
la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Luis, gracias, hermano. Bueno, aquí los que yo tengo son los personajes David, todas las tribus de Israel, Saúl, se menciona ahí, Jehová, pueblo de Israel, ancianos de Israel, hombres de Israel, los jebuseos, ciegos, cojos, Hiram, rey de Tiro, embajadores, hijos de David, todos los que nacieron en Jerusalén, filisteos, escogidos de Israel. También se menciona también hay querubines, un hombre que dice Abinadab, Usa, Obed, Edom, Geteo, Mical, multitud de Israel, criados, siervos, profeta Natán, enemigos de David, carpinteros, canteros, concubinas de David y padres, o sea, padre de David. Eso tal vez haya más, pero yo veo los principales de aquí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Escuché todos los que quería. Entonces, gracias, hermano. Entonces, ¿cuáles son los objetos o animales de esa historia? ¿Otro participante? Azul, gracias, hermana. Eh, Tenemos como objeto los principales. Tengo al Arca de la Alianza, el trono, el templo, y como animales tenemos a los bueyes, animales para el sacrificio. Ahí está el Arca de la Alianza, sacrificios, donde se hacían los sacrificios. Eh, Eso es lo más principales que he podido tener. Excelente. Muchas gracias. Am, otra persona, ¿hay más que vemos? Yo si quiero, que yo tengo algunos. Ok, por favor, hermano. Perdone que decía que algo, pero ya le digo. Ok, ok. Yo le tengo tierra, casa, fortaleza, ciudad de David, madera de cedros, muros, mano, ídolos. Eh, el otro es toda clase de instrumentos de madera, de haya, como arpas, salterio, panderos, flautas, címbalos, bueyes. También ahí se menciona trompetas, carneros, vestido, corazón, tarta, tarta de pasas, tienda, tabernáculo, ovejas, rostro, tono, oídos, dioses y también el arca de Dios. Sí, Eso es lo que yo tengo. muy bien, muy bien. Creo que hemos cubierto todo. Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Y bueno, hay muchas historias en esas secciones, entonces am, hay más que solo un lugar. Zuli, gracias, hermana. Zuli, por favor. Sí, disculpen, es que es un poco complicado para activar el micrófono, por Oh, eso me sí, demoro un poco. Los lugares más importantes de las tres, o sea, son tres capítulos, ¿verdad? sí. Entonces, tenemos a Jerusalén, ¿no?
es un lugar central de estos capítulos. Ahí vemos a David, donde tiene una conquista y la establece como capital del reino de Israel, ¿no es cierto? Y entonces eso lo vemos del capítulo 5 versículo 6 hasta el 16. Por ejemplo, también tenemos a Sión. El monte Sión es mencionado como un lugar donde David establece su palacio y trae el arca de la alianza. Y eso lo vemos en el capítulo 5 también, en el capítulo 7 también lo vemos, y 6 en los versos 12 y 16. De ahí tenemos la ciudad de Kiriat Jearim. Es mencionado como un lugar donde se había guardado el arca de la alianza después de su regreso de los filisteos. Y eso lo vemos en el capítulo 6 versículo 2 de Segunda de Samuel. Eso sería. Excelente. Muchas gracias. Ok. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Bueno, había pocos otros lugares muy pronto, como Hebrón, am, la Bala de Judá, la casa de Abinadab, am, Nacón, Perez Uza, donde Dios hubiera dado muerte a Uza. Y, y sí, eso es todo. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Luis, gracias. Bueno, la historia ocurrió cuando después de que David fue coronado como rey. Él fue coronado como rey, si no estoy equivocado, 2 veces. Sí, sí, en Ajá, verdad, sí, cierto. la primera vez fue coronado o ungido por Samuel, y después, o tal vez diría 3 veces, porque después fue coronado solo como rey de Judea, y después lo coronaron como rey de Israel. Cierto, Entonces, sí. después que le coronaron, los filisteos querían derrotarle porque él quería unir a la nación. Entonces, eso sería, después de eso ocurrió la historia que estamos viendo. Eso es lo que puedo compartir. Y si Sí, alguien tiene más, puede agregar. sí, sí, muy bien. La coronación del rey David por todo Israel como una nación unida. Ah, y cuando se pasó, David tenía 30 años, ¿verdad? 30 años. Am, excelente. Y podemos recordar la mano, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál año estamos? Yo tengo aquí, profe, el año que dice algo así, 1002, algo así, Algo así. porque 1002 y después, antes de Cristo. Sí, aquí dice, incluía las tribus del norte, porque él quería reunir a todas. O sea, fue hecho rey sobre todo, incluyendo las tribus del norte. Entonces, él quería reunir a todo Israel. Y en el año 2002 dice aquí, antes de Cristo, cuando David tenía 30 años. Pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, está correcto. Más o menos 1000 años antes de Cristo es cuando vivió el rey David. Ok. ¿Y cuál es el problema que vemos en la historia? Hay más que un problema. Entonces, ¿cuál es el problema principal que vemos y quizás cuáles son los otros problemas también? Zuli, gracias.
Ah, ay, mira, mi audio estaba activado. Este, el problema que vemos es, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén estaba en manos de los jebuseos y David necesitaba conquistarla para establecer su capital. Luego también tenemos el problema del el transporte del Arca de la Alianza desde Jearim, ¿no? Hasta Jerusalén fue un desafío y se produjo un incidente con Usa que murió al tocar el arca. Y luego vemos que David deseaba construir un templo para el Arca de la Alianza, pero Dios tenía otros planes para la construcción. Y como solución, no, solamente problemas, ¿no? Sí, sí, solamente los problemas. Gracias, gracias, hermana. Muy, muy bien dicho. Había enemigos viviendo en la nación, um, en Jerusalén en particular. También el arca no estaba en un gran palacio como el palacio de David, ni estaba en una tienda, estaba en la casa de un hombre, casi olvidado, en verdad. Y al transportar el arca, um, ellos la primera vez no hicieron correctamente, porque, bueno, la ley dice que se necesita entregar se necesita cargar el arca, um, por los hombros de los hombres. Um, el, el arca al principio estaba en una carta, con bueyes, y por eso casi cayó en el suelo y un hombre murió. Eso fue problema. Um, sí, sí, habían muchos, pero gracias hermana por compartir. Y, y Luis, ¿tiene otro problema? Sí, tengo yo el problema, que ahí también se ve la desobediencia, porque David fue reconocido después de que hubo una guerra civil. Ahí fue reconocido como rey de Israel, de todo Israel. También se ve, como dice usted, hay muchos problemas. Hay ahí la confianza. Ejemplo, los jebuseos tenían confianza en que no podían entrar nadie. Y también ahí hay una enseñanza para nosotros. Y también hay orgullo. Recordemos qué pasó con Mical. Entonces, ahí hay el orgullo también y como le digo, la desobediencia que hizo primero de David. Por eso murió no recuerdo ahorita el nombre, pero eso sería para mí. La desobediencia, la confianza y el orgullo por parte de Mical. Eso sería lo que puedo compartir. Sí, sí, muy bien. ¿Cómo se llama ese hombre? Usa, Usa. Sí. Y bueno, como, como dijiste, había mucha desobediencia, una falta de confianza, ese orgullo de Mical. Am, sí, eso fue como ella juzgó la adoración de David. Y David hizo algo muy bonita. Am, y ella no entendió. Ella estaba pensando en su imagen y la imagen de su esposo ante el público. Entonces, un problema allá también. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta, ¿se soluciona el problema? Ah, Luis. Si es que algún hermano no tiene, pues yo puedo contestar, pero se quedó levantada mi mano. Oh, ok,
Ok, bien. Sí, por favor, cuéntanos. Bueno, los problemas que yo vi, pues ahí vemos que por la desconfianza, como le dije, pues la ciudad de los jebuseos que era, fue tomada por David. Y eso es interesante que me llamó la atención, que de ahí, ejemplo, le ponen ciudad de David y eso era porque quien le conquistaba le ponía su nombre a esa ciudad y después lo pusieron a Jerusalén, pero ahí Dios también nos da una lección a nosotros que no debemos ser tan confiados como este pueblo, que Dios puede derrotar todo. Y también, y vemos que yo digo que no es una solución, pero para el orgullo de Micael, pero a ella por eso yo digo, no sé si estoy en lo correcto o no, porque por eso ella tuvo una maldición que quizás no pudo tener hijos, tal vez por eso, pero no sé si es una solución buena o mala, pero también hay una lección para nosotros. Eso sería lo que puedo compartir. Gracias, hermano. Sí, no sé si ese fue una maldición de Dios o una consecuencia natural. Um, ella no, por la crítica, quizás no había amor entre los dos, quizás no había oportunidad para crear hijos nomás. Um, sí tiene ese sentido. Quizás fue que David no pasó tiempo con esa mujer nomás. Él tenía otras esposas, otras concubinas. Entonces, quizás fue una consecuencia natural. Zuli, gracias, hermana. Sí, como mencioné anteriormente, un problema era en la conquista de Jerusalén. Y entonces vemos la solución con respecto a eso en segunda de Samuel, capítulo 5 del versículo 6 al 16, vemos cómo David conquistó Jerusalén y la estableció como capital del reino de Israel. Y conforme también vimos el problema en el traslado del arca y vemos como solución que después del incidente con Usa, David llevó el arca a la casa de Obed-Edom y luego la trajo a Jerusalén con gran celebración y eso lo vemos en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 19. Y como último problema que teníamos con David, vemos cómo Dios estableció con David, o sea, un pacto, prometiendo establecer su dinastía y darle un hijo que construiría el templo, ¿no? Y eso lo vemos en segunda de Samuel capítulo 7, versículo 8 al 17. Esas son las soluciones conforme yo presenté ¿qué se llama? Las dificultades, o sea, los problemas. Sí, sí, excelente, hermana. Me encanta cómo utilizas la escritura para contestar la pregunta completo con los versículos. Muy bien hecho. Sí, esa última solución de David quería construir una casa para el Señor, porque él vivía en un palacio y porque el Señor está en una tienda cuando él ah, estuvo en un palacio. Entonces, él quería construir una casa, un palacio, un templo para el Señor. ¿Y cuál era la respuesta del Señor? Su respuesta era, no, David, sino que tu hijo va a construir un templo para mí, pero tú quieres construir una casa para mí, yo voy a construir una casa para ti, es decir, yo voy a darte descendientes que van a reinar sobre Israel para siempre. Fue su promesa, una promesa muy bonita. Entonces,
David quería construir una casa para el Señor, para bendecirlo, pero al final el Señor bendijo a David y prometió una casa, una linaje que durará para siempre. Ok. Y las preguntas de consolidar. Con esas preguntas, apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas, apliquemos la ley y el evangelio. La ley que nos muestra que sí, somos pecadores y que necesitamos la gracia del Señor. Y el evangelio es la solución, la gracia, el amor de Dios hacia nosotros. Am, bueno, la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Esa pregunta va a enfocarnos um, para el resto de la aplicación. ¿Cuál es el punto principal de la historia? He escuchado muchos de Luis y Sully y está bien. Um, me encanta la participación. Si otra persona quiere participar, están muy bienvenidos a hacerlo. Si el micrófono no funciona bien, yo entiendo. También puede escribir algo en el chat. Yo leo todos sus mensajes en el chat para ver. Am, entonces, si esa funciona mejor para ustedes, pueden utilizar el chat. Bueno, ¿cuál es el punto principal? Pastor, una consulta. Ahí, Sí, en esa historia en esas historias de acá de Israel, de Jerusalén, de todos esos pueblos, eh, el punto principal ahí sería la liberación del pueblo por parte de David, porque dice que tiene una similitud David con Jesús, ¿no? Sería, sería este punto la liberación del pueblo, la liberación, ¿no? La liberación de pueblos. En el sí, caso de Jesús fue la liberación claro, fue la liberación de su pueblo Israel, ¿no? Porque estaban en cautiverio, estaban en esclavitud, pero tiene un significado espiritual y un significado físico, ¿no? sí, sí, muy bien. Y buena conexión también entre el rey David y Jesús, que ambos reinan sobre su pueblo y da la liberación a la gente. Sí, y en ese tiempo ellos estaban bajo el control de extranjeros, de los jebuseos, de los filisteos, um, en la tierra. Entonces ellos, ah, no, bueno, el rey David fue una bendición hacia ellos. Sí, no hace similitud con Jesús, pues no, Jesús es rey. Sí, exactamente, sí. Y al final de esa clase no hablé de eso, pero el, el último objetivo de esa clase es vamos a hablar de esas similitudes entre el Ajá, rey David y Jesucristo, porque hay muchos. sí, Cuando hablamos del rey David, decimos que él es una imagen en el Antiguo Testamento de Cristo. Entonces, como una sombra ajá, claro. de lo que va a venir. Ujú. Sí, pastor, listo, gracias. Sí, gracias, hermana. Hermano, gracias. Sí, adoración a Dios es lo que dice Sully.
el pacto de Dios con David. Um, Dios cumple sus promesas y Alejandra dice en el chat el cumplimiento de la unción de David y que el pueblo de Israel tuvieran un rey y la recuperación de las tierras. Um, Todos excelentes. Sí, el punto principal de la historia es Dios escogió un rey, el rey David, quien reinó sobre Israel, um, haciendo que Jerusalén fuera su capital. Y esa promesa de Dios, que siempre será un descendiente. Pero no sé dónde la otra. Profe, Un momento. Que siempre estará un descendiente de David reinando en el trono. Um, Eso es el punto principal, que hay un rey en Israel y siempre será un rey. Ok. La pregunta, hermana. Lo siento. ¿Alcira? No. Alejandra, yo creo. ¿Cuál era la pregunta? Ok, no fue Alejandra, quizás fue Alcira. Alcira, no podemos escuchar. Mm, ok, sí. Hermana, no podemos escucharte. Yo veo que tu micrófono está encendido, pero no está funcionando. Entonces, quizás puedes poner la pregunta en el chat. Ok. La segunda ahora pregunta. escucho, Oh, ahora ahora. escucho. Ahora, Porque sí. se me corta el internet mucho. El punto principal era la alianza del pacto que la trasladaron a la ciudad. Para mí ese es un punto principal El arca de la alianza. del pacto. Ajá. Sí. Fue trasladada a la ciudad de la ciudad de Jerusalén Sí, o de Jerusalén. Sí, algo así. sí, muy bien. Una cosa muy importante que el arca está restablecido en su propio lugar, un, Establecido. un lugar de honor otra vez, porque estaba en una casa de un hombre casi olvidado por el pueblo, y significa que Dios casi fue olvidado por su pueblo. Claro, y con el arca trasladándola, es como que ya estaba, está la presencia de Dios a donde iba el arca. Es muy importante eso. Sí, sí, es muy importante. Gracias, profesor. Se me corta mucho el internet, ¿sabe? Por eso no, lo que yo leo, estoy acá pasándolo. Sí, Bien, bien. sí, entiendo, hermana. Gracias. Gracias por compartir, gracias por la participación. Sí, a veces la tecnología no funciona como queremos. Y entendemos muy bien y gracias por sus esfuerzos en ese. Ok, la segunda pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida?
Luis, gracias. Bueno, en las otras clases hemos hablado de la fe y todo eso, pero yo vería aquí el orgullo también por parte de Mical. Entonces, a veces también nos pasa que despreciamos a veces a las personas. Entonces, para hacer corta la intervención sería eso, el orgullo. El orgullo. Sí. um, sí, ella criticó a David por su fe, porque ella tenía vergüenza, ¿verdad? Bueno, orgullo y vergüenza. Orgullo en su posición, en su imagen pública, pero también esa vergüenza de alabar al Dios como hizo el rey David. Y nosotros también. A veces estamos demasiados orgullosos. um, Quizás tenemos vergüenza y no compartimos la palabra de Dios con los demás. No mostramos nuestra fe como debemos. O quizás criticamos a otros que y sí están mostrando su fe. Muy bien. Sudi, gracias, hermana. Sí, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, en el verso 8 y 10, podríamos decir que acá vemos un tiempo de frustración de David, ¿no? Un tiempo de, mm, no me atrevería a decir ira, pero frustración sí, porque a veces estos casos suceden y él se sintió con miedo de llevar al arca a Jerusalén, ¿no? Y esto que, o sea, este acontecimiento le frustró, o sea, se sintió con miedo que de repente, como murió una persona, ¿no? Imagínense que delante de nosotros o delante de mí muera una persona cuando está en pleno culto, un pleno de adoración, de gozo, de alegría, y ¡pum! Se cae una persona a morir ahí. Entonces, imagínese el temor, el miedo, la preocupación que me causaría eso, ¿no? Yo lo llevo a mi vida personal, por ejemplo, cuando hay cosas así fuertes, yo me frustro, o sea, me siento impotente y puedo tomar decisiones equivocadas, tal vez, ¿no? Entonces, en el caso de David, no lo llevó a Jerusalén el arca, sino lo llevó a otro lugar, ¿no? Ese sería mi aporte. Sí, excelente, hermana. Sí, yo creo que él se dio cuenta que no estaba llevando el arca correctamente um, en ese incidente y sí tenía miedo. um, Tenía reverencia, quizás también es lo que significa esa palabra a veces. Quizás sí, temor, pero esa reverencia hacia el Señor. Y él se dio cuenta que, ah, bueno, necesito que examinar y tener más cuidado con, con con esa cosa, con el traer de la arca a la ciudad. um, de más cuidado, por seguro. Y sí, todos nosotros hemos sentido impotentes um, y hemos experimentado ese miedo. um, pero sí, qué bien que podemos confiar en Dios siempre. Sí, hermana. Sí, quería hacer una pregunta con respecto a esto. Sí, Este, como estamos hablando de pecados, eh, sé que en estos tiempos no suceden esto, pero podríamos decir, eh, así como un ejemplo tomar, podríamos decir que David era lujurioso porque él tenía tantas mujeres, eh, podríamos decir así, em, trasladando a nuestro tiempo, que hay personas de repente que tienen esos pecados ahorita, podríamos decir así. sí, podemos decir así. Esa es
alguna debilidad que vemos en los reyes, especialmente vamos a ver esa con el rey Salomón, ¿verdad? Porque él va a seguir a las dioses de sus esposas, porque él tenía como 300 esposas, muchísimas. Pero sí, podemos decir que eso es un pecado, porque el plan de Dios, lo que hemos aprendido por toda la Biblia, el plan de Dios siempre estaba por el matrimonio, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, um, y no más. Entonces, el Dios permitió que David tenía esposas, um, en otro lugar después de su adulterio con Betsabá. El Dios va a decir que si quería yo hubiera dado más esposas, pero no me pidió. Entonces a veces el Dios permite cosas que no están en acuerdo con su voluntad. No es una, no es que el Dios dice que es bien, que es una buena cosa, sino que Él no castiga inmediatamente esas debilidades, esos pecados. ¿Tiene sentido ese? Sí, sí, solamente que ahorita cuando usted está explicando, me recuerdo de que no sé en qué país había un hombre que tenía varias mujeres, no recuerdo ahorita, pero hace tiempo lo vi en la noticia. Entonces, en este tiempo también hay esos acontecimientos, ¿verdad? Sí. Y bueno, en otras culturas hay personas que están ciegos a ciertos pecados. No pueden ver el pecado que existe. Um, por ejemplo, en África ya hay cristianos que tienen más que una esposa. Bueno, cuando trabajamos con ellos y ellos aprenden lo que Dios dice del matrimonio, ellos querían hacer el bueno, pero también ellos no quieren divorciar porque eso es descuidar a las mujeres, porque ellos no tienen otro lugar para hacer. Entonces, a veces, a veces, siempre el pecado hace las cosas más complicadas. Um, Aquí hay un ejemplo de David, pero también tenemos ejemplo de los patriarcas como Jacob, no como Jacob. Sí, como Jacob que tenía cua- cuatro mujeres, um, y el Dios bendijo a Jacob y no dijo nada de sus esposas, pero vemos las consecuencias del pecado en esa situación. Es decir, que en situaciones así, cuando existe un pecado y Dios ah, perece callado, no es que Él dice que es bien, sino que Él ha escogido no castigarlo inmediatamente. Y sabemos que en el futuro, um, para nosotros, en Jesucristo, todos los pecados fueron castigados. Entonces, Él permitió que cosas pasaron sabiendo que el precio del todo pecado se va a pagar. En- entonces, en la cultura también el pecado complica cosas y a veces necesitamos que escoger entre dos cosas malas um, por la complicación del pecado, ¿no? Y todos tenemos partes en la vida que no podemos ver bien. Por el pecado estamos ciegos. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchos cristianos que no pueden ver que el alcoholismo es un gran problema. Um, en otros países, por la cultura, por
la naturaleza pecaminosa que ellos tienen, no ven que el sexo aparte del matrimonio es un gran pecado. Um, es algo de su cultura, de los alrededor de ellos y no ven esas cosas. Pero que Dios, es que queremos compartir la palabra de Dios y orar que Él ilumina nuestro sendero, que vemos y aprendemos más y más cada día qué es su voluntad. Siempre confiando que no vamos a ver cada pecado en nuestra vida. Y podemos también confesar los pecados que hemos cometido sin saber. Eso es importante también porque no sabemos cuántos pecados hemos cometido. No podemos enumerarlos ante el Dios Santo como si la enumeración fuera una manera de ganar su gracia, ganar su perdón. Ya tenemos su perdón, ya tenemos su gracia y sí, los pecados desconocidos. Él perdona esos pecados también. Espero que contesté la pregunta. Yo sé que hablé mucho. Entonces, ¿hay más preguntas sobre ese tema? Todo lo que dije tenía sentido. Sí, sí, algo que recuerdo es que, por ejemplo, esta frase que no me olvido siempre, que no recuerdo qué pastor, pero dijo, tus pecados son perdonados, pero las consecuencias Dios te le dará fuerzas para afrontarlo. Entonces, eso no me olvido, pastor, y sé que, como yo digo acá, es lamentable ver las consecuencias de nuestro pecado, pero Dios nos perdona, gracias a la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre por nuestros pecados. Sí, sí, muy bien. Nuestros pecados son perdonados. A veces causan complicaciones en la vida, causan problemas y sí necesitamos que enfrentar esos problemas que causan los pecados con la ayuda de Dios. Siempre confiando que Él ha castigado nuestro pecado en Jesucristo. No vamos a enfrentar más castigo de Él. Silvia, gracias, hermano. Sí, sí, profesor. Bueno, iba a compartir también qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Bien, el pecado que yo veo es que no pude honrar como correspondía, pensando que yo lo hacía a mis autoridades. Y esto me refiero a haber honrado como debería a mi esposo, que es la primera autoridad, ¿no? Entonces, yo era segura que sí lo hacía, ¿no? Entonces, hay consecuencias realmente posteriores, siempre las hay, y Dios nos ayudará, nos ayuda a darlas como corresponde. Y bueno, en lo que comentaba, que efectivamente existen culturas que permiten la poligamia, ¿no es cierto? Lamentablemente lo hay en el mundo. Si bien muchos países han prácticamente sacan, por ejemplo, el hecho de que no se permite, ¿no? En mi país, por ejemplo, se permite la unión libre. No hay, si bien está el matrimonio, sí, pero también se permite la unión libre que posteriormente se puede legalizar, se puede decir, pero ahí ya está la ley del hombre permitiendo el pecado. Eso era lo que quería compartir, pastor. Sí, sí, es verdad. Hay consecuencias para el pecado. Y sí, como Mical, podemos decir que no tratamos a nuestros esposos, no respetemos a ellos, a ellas, tan como debemos. Am, es un pecado bueno para confesar.
y pedir la ayuda de Dios, que Él nos ayude a honrar y amar a nuestros esposos, esposas. Sí, y hay veces, por la cultura, estamos ciegos al pecado. Y hay países que permiten la poligamia. También reconocemos que nosotros no podemos ver todos los pecados que cometemos, lo que es obvio a nosotros por parte de otra cultura. El poligamio, por ejemplo. Um, Todos nosotros deciremos, este es pecado. Pero cuando ellos miran a nuestras vidas, miran nuestra cultura, ellos van a decir el mismo. Ellos van a ver algo que nosotros no vemos. Entonces, siempre necesitamos pedir la ayuda de Dios y pedir ah, que Él ilumine nuestros corazones para que sepamos más de su voluntad, más de su palabra. Um, que, y sí, y que siempre confiemos en su perdón, aun para los pecados que no vemos, los pecados que no sabemos. Ok. ¿En qué versos y palabras de esa historia veo el amor de Dios hacia mí? Eh, Pastor. Sí, por favor. Bueno, en realidad en todo lo que corresponde a la historia, yo veo mucho amor de nuestro Señor, principalmente porque viendo cómo David tenía, como decía la hermana, la lujuria dentro la practicaba, ¿no? Igual el amor de Dios se ve en todo lo que es su vida, ¿no? Porque le da la promesa de que uno de sus hijos iba obviamente, Salomón, gobernar posteriormente, pero más allá de esa situación, de él sale la promesa que el pariente redentor iba a estar, ¿no? 1500 años después está Jesucristo y sale del linaje de David. Tanto el padre como la madre es demostrado en el linaje que hemos podido estudiar. Entonces, ese es el amor de Dios y creo que de la misma manera se manifiesta con nosotros día a día. Pecamos cada momento, pues somos máquinas de pecar, pero igual Dios tiene misericordia, igual Dios nos da promesas, igual Dios nos sostiene, igual el Señor nos da todo, nos sobreabunda y más allá de que seamos o no seamos agradecidos con Él, Él nos sigue sobreabundando, nos sigue dando, nos sigue bendiciendo. Yo lo veo así, pastor. Excelente, hermana. Gracias por compartir. Es cierto, el Dios siempre está persiguiendo a nosotros, bendeciéndonos. Él está con nosotros y vemos que aunque somos máquinas de pecado, que cada día pecamos y pecamos um, sabiendo lo que estamos haciendo. También pecamos en maneras que no podemos imaginar. No, no damos la gloria a Dios en cada momento como debemos. Hay diversas maneras en cuales pecamos y puede ser muy frustrante que aún con los estudios, aún con la ayuda del Espíritu Santo, seguimos en nuestros pecados. Pero ah, cuando estamos enfrentados con esa verdad, que somos pecadores y que pecamos más y más, un versículo que me encanta del Nuevo Testamento dice que donde el pecado sube, la gracia y amor de Dios sube aún más. Hay gracia en lugar de gracia. Siempre hay gracia para nosotros y vemos claramente esa gracia de Dios al rey David, porque
porque él recibió una promesa de un descendiente que reinara a su trono. Y sí, podemos decir, Solomón es un cumplimiento de esa promesa. Pero dice también que siempre será un descendiente en ese trono. Y sabemos que eventualmente ahora no hay un rey en el trono de Israel, en el país de Israel. Pero lo que sabemos también es que de su linaje venía Jesucristo. Esa promesa era una promesa de Jesús, quien reina con Dios, antes de Dios, siempre. Y Él hace todo para nuestro bondad, para nuestro beneficio. Excelente. ¿Qué más? ¿Vemos más amor de Dios en esa historia? Luis, gracias. Bueno, un comentario rapidito, yo donde veo el amor de Dios es también cuando le toca al corazón de David y él danza. Ahí también veo, o sea, el amor en acción. Él expresó con esa danza el amor que tenía a Dios. Eso sería lo que comparto. Sí, sí, vemos que cuando entendemos toda la historia, en, en cómo respondió David, vemos que él entendió el amor de Dios, por eso respondió así. Y, y nosotros que conocemos toda la historia de Dios, toda la historia de la salvación, am, también tenemos muchas razones para alabarlo, y para regodecer. Regocijarse, Sí, regocijarse, gracias. Es una palabra difícil para mí. Regocijarse. Ok, al final, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Ah, Félix, gracias. Sí, pastor. Yo diría que Dios obre en mí siempre su amor por su palabra, dependencia, confianza en su palabra, este, eh, celo por su palabra, por llevar el mensaje, por predicar, por enseñar lo poco mucho que estoy aprendiendo la palabra, enseñar, testificar de él a través de de mis acciones, eh, y que me dé siempre discernimiento, sabiduría, inteligencia para saber reconocer los tiempos en los cuales estamos, ¿no? Sin perder la dirección, que sobre todas las cosas siempre es Cristo el centro en todas las cosas, ¿no? Eso, pastor. Excelente, gracias, hermano. Y Silvia, am, ¿qué pediré? sí, profesor. Bueno, primero que así como nos ha enseñado Jesucristo, el Padre nuestro, pues pedirle que no me deje caer en tentación y bueno, que me ayude a estar dentro de la vida hasta el último de mis días y que pueda compartir la palabra de Dios que se me dio asignada hace muchos años y que dejé de hacerlo, que es otro de mis pecados, porque no fui obediente, que me ayude en mi obediencia, que me ayude a ser obediente
Creo que es para mí, lo más importante, profesor. Excelente, gracias. Sí, que Él obre en nosotros, um, en todos nosotros, más fe, más obediencia, más amor hacia Él. Y eso es donde viene la obediencia, sí, es el amor. Somos obedientes, queremos obedecer su voluntad, porque sabemos su gran amor para nosotros. Es algo que hacemos en gratitud. Um, entonces sí, que Él nos dé más sabiduría, más inteligencia para saber su voluntad y que Él revela su amor hacia nosotros, porque amamos a Dios y amamos porque Él primero nos amó. Entonces, lo más que entendemos ese gran amor, esa gracia, lo más que vamos a querer um, ser obedientes, querer seguir su voluntad. Sí, entonces que con la ayuda del Espíritu Santo obre la fe y el amor en nuestros corazones. Siempre recordando también que es un gran acto de gracia. Hemos recibido el perdón, hemos recibido el cielo, es un hecho que pertenece a nosotros. Entonces, la obediencia, sí, queremos ser obedientes en gratitud, y no para ganar. Um, ya tenemos la victoria, ya se ha ganado. Excelente. Al final de esa clase, yo quiero compartir un poquito cómo David es una imagen del Rey de Reyes, Jesucristo. Um, el Rey David era una persona histórica. Él realmente existió en la tierra, ¿verdad? Pero en su vida, en su posición, vemos mucho similar con Jesucristo. Por eso se dice que Él es una imagen del Rey de Reyes, Jesucristo. Una persona real, pero cuando examinamos su vida, examinamos su posición, las cosas que pasaban en su vida, pensamos en Jesucristo y fue una señal de lo que Jesucristo hará para todos nosotros. Bueno, ¿quién es el rey David? Él era un pastor, guerrero y rey. Era un fiel creyente, un hombre conforme al corazón de Dios. También era un pecador. Ah, por ejemplo, tomó muchas mujeres, como hablamos, um, cometió adulterio, mató, engañó y fue débil en guiar a su propia familia. Él también es el autor de los salmos. La gran mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Y con excepción de Jesús y de Moisés, David es el personaje acerca del cual se escribe más en la Biblia. Bueno, aquí tenemos una lista que nos mostró cómo David es imagen de Jesucristo. Esa es una lista de todo lo que ellos tienen en común. El rey David era un pastor de ovejas. Jesucristo es el buen pastor. David era rey de Israel y Jesucristo es el rey de reyes. Él se siente en el mismo trono que su padre David, um, pero él reina para siempre. David
Era un guerrero contra enemigos de Dios. Él dio la libertad a su pueblo de esos enemigos, los filisteos en particular. También Jesucristo es guerrero contra el gran enemigo de Dios. Él venció al diablo, él venció la muerte, venció el pecado, y dio la liberación a todos nosotros. Los dos reyes también fueron nacidos en Belén, la ciudad ah, de la familia de Jesús, de la familia de David, donde vivía antes que se movía hacia Jerusalén. Y Jesús le llaman hijo de David porque es de esa descendencia. Alejandra, es buen punto. No consideré ese antes, pero es verdad. Los dos iniciaron su ministerio a los 30 años. Um, Fueron ungidos, es decir, que Cristo con el Espíritu Santo en su bautismo a los 30 años, al principio de su ministerio, y aquí el rey David con aceite, 30 años para reinar sobre Israel. Una buena observación. Ok, tengo algunos versículos. En Lucas capítulo 1, vemos que el ángel Gabriel le dice a María: vas a quedar en cita y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y Jesús mismo dice en Apocalipsis capítulo 22, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Mesías, el rey que vendrá a ese mundo para arreglar todas las cosas, para reinar para siempre, para la gloria de Dios y, y vencer al pecado y la muerte y cumplir todas las promesas de Dios, que él hizo a Adán y Eva en el jardín, que hizo hacia Abraham, y también que el Dios hizo con el rey David, que siempre será un descendiente reinando en el trono de Israel. Jesucristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Muy bien. El tema principal de nuestro curso es Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? El Señor protegió a David, dio a David la victoria y dio a nosotros, por medio de Jesucristo, la victoria también. Nos dio la protección y es nuestra fortaleza. Para la próxima lección, por favor, vamos a mirar un video. Vamos a leer 1 Reyes, capítulo 8, hacia 9. Hacia capítulo 9, versículo 9. ¿Tiene sentido? Y
qué captar. Vamos a considerar qué captar podríamos utilizar para luego contar la historia del templo de Salomón. Eso sería nuestra última clase. Ha sido un placer pasar ese tiempo con ustedes. Sí, al final, reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por toda la participación, por todos los esfuerzos para hacer esa clase un éxito.